Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio. No defraudarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia. Respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Y le dijo: Una cosa te falta. Anda. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, les dijo a sus discípulos: Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras, y hablándoles de nuevo, dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados, diciéndose unos a otros: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos, o campos por mí y por el Evangelio, que no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Después de haber escuchado las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y sobre los niños la semana pasada, Marcos se ocupa de otro tema muy importante para la adecuada comprensión de la enseñanza de Jesús y así llevemos una verdadera vida cristiana. Y el tema de hoy es la relación nuestra con los bienes y las riquezas como verdaderos hijos de Dios. La enseñanza de Jesús, sus parábolas, su propio ejemplo de vida, nos ayudan a situarnos también a nosotros en el justo lugar en relación a los bienes de este mundo. Las lecturas de hoy nos ayudan a examinarnos si estamos acertando o no en lo principal de nuestra vida. El Evangelio que leemos hoy nos hace ver de manera aún más paradójica cómo la verdadera riqueza consiste en saber renunciar a ella y en tener el corazón despegado de los bienes de este mundo. Por esto somos invitados por el Señor Jesús a tener un corazón libre de todo apego, para que podamos seguirlo y darle sentido eterno a todo lo que hacemos, darle sentido eterno a lo terreno. Hoy tenemos, por decirlo así, el mensaje en 3 líneas. Primero, el relato de la llamada al rico. Segundo, la enseñanza a los discípulos sobre los peligros de las riquezas. Y tercero, el diálogo con los discípulos sobre la recompensa a los que han renunciado a las riquezas. Pero todas convergen en la necesidad del desapego. Hay que ser de corazón libre, porque qué difícil es para los que confían en sus riquezas entrar en el reino de los cielos. Para seguir a Cristo es condición indispensable el desapego, esa actitud de vender. ¿Y qué vamos a vender nosotros? Nuestras venganzas, nuestros egoísmos, nuestras rivalidades, nuestras envidias. Eso es lo que vamos a vender, pero también nuestros apegos a nuestras riquezas, nuestros gustos, nuestras comodidades y un abrirnos al hermano. El Señor Jesús nos propone un nuevo banco
y ese banco se llaman los pobres, para que allí acumulemos riquezas para el cielo. Con el que se acerca a Jesús interesado en algo maravilloso, la vida eterna, Jesús lo mira con amor porque Él cumple los mandamientos. Lo mira con amor, esto es algo maravilloso. Y le dice, ahora te falta el salto del cumplir al amar. Tienes que amar ahora. Si te interesa la vida eterna, solo hay un camino, el amor. Y por eso el Señor lo invita a vender todo, al desapego, a dárselo a los pobres y luego ven y sígueme. Este es el proceso del verdadero seguimiento del discípulo. Nosotros tenemos que ser libres de corazón, un profundo amor al hermano para poder seguir al Señor. Se trata de una nueva manera de vivir nuestra fe y nuestra religiosidad. No se trata únicamente de cumplir, se trata de amar. Amar como respuesta de nuestra adhesión personal a Cristo. Todos necesitamos deshacernos de ciertas ataduras que tenemos. En este caso se nos presentan las ataduras de las riquezas, pero también hay otros que no tenemos ataduras de riquezas, pero tenemos ataduras de ciertas pasiones, tenemos otros ídolos. A veces nuestro ídolo no es el dinero, pero tenemos otros ídolos. Hay que pasar, les repito, de esa religiosidad, de esa manera de vivir nuestra fe, de un simple cumplimiento a las obras de amor a nuestros hermanos, de tal manera que solo el amor nos lleva a la vida eterna. Y recordemos, nada nos podemos llevar. El Papa Francisco ha dicho que nunca ha visto detrás de un funeral un carro de mudanzas. Y podíamos añadir nosotros un carro de esos que transportan valores, ¿no? Nunca se ha visto detrás de un funeral. Y después, en el diálogo con los discípulos, Jesús llama la atención sobre la dificultad que comportan las riquezas para que el que quiere entrar en el reino de Dios, es decir, los que confían en sus riquezas. Y aquí viene una pregunta para nosotros, yo y tú, ¿dónde tenemos nuestra confianza? ¿En el Señor o en nuestro dinero, nuestras riquezas? Pero el Señor nos da un secreto. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Quiere decir que si nosotros nos abrimos al amor de Dios, se puede romper esa dureza o esa atadura y esa esclavitud que tenemos a veces de nuestras riquezas. Las riquezas se convierten también en oportunidad, cuando son bien usadas, para conquistar la vida eterna. Por esto el Señor Jesús nos invita a que nosotros sepamos o aprendamos a usar lo que Dios nos ha dado. Jesús no desautoriza el dinero ni afirma que las riquezas siempre son injustas, pero sí dice una y otra vez que son peligrosas y que pueden llegar a ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. El dinero es bueno y es necesario para la vida, pero puede pegarse al corazón y hacerlo insensible a valores superiores y al amor al hermano. El que está lleno de sí mismo no siente necesidad de abrirse ni a Dios ni a las necesidades de sus hermanos, y eso no nos lleva a la vida eterna, nos lleva a otro lado. Por esto la mejor inversión es usar el dinero según el plan de Dios. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Por esto nadie puede servir a dos amos, a Dios y al dinero, y los pobres son el camino cierto para el cielo. Quien ama a los pobres ya se ganó el cielo. Mis queridos hermanos, Jesús nos mira a ti y a mí con amor y nos dice, solo una cosa te falta, ama siempre. Y si tienes, usa bien lo que yo te he dado. Si tienes mucho es para que ames mucho. Y si tienes pocos, para que ames mucho con ese poco que tienes. Por esto una cosa nos faltará cada día, amar. Despertar con esa actitud decidida de amar un poquito mejor a nuestros hermanos. Por esto preguntémonos, ¿qué tengo que vender hoy para que tú, Señor, seas mi riqueza? Recordemos que el compartir con los pobres es el camino para la vida eterna. ¿Dónde o en quién tengo mi confianza? ¿Qué he dejado por Jesús y su Evangelio? Mis hermanos, la recompensa es cierta. Para quien ama, tendrá 100 veces más y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Bonito domingo, bonita convivencia familiar. Un abrazo y la bendición de Dios para todos.